Buenas noches para todos, buena semana. Hoy ya es Yom Hamishi, quinto día de la semana, Besat Hashem. Estamos ya a 13 del mes de Iyar, 5.783, 4 del mes 5 ya, 23 del año 23, Besat Hashem. Hoy ya es día miércoles, jueves, ya el día comienza en la noche, Yom Hamishi, Besat Hashem. Con el favor de Dios vamos a iniciar. Y esta clase va a ser muy interesante, muy hermosa, como siempre. Nos trae el Ranjal en el estudio del Metzilat Yesarim, una obra maravillosa. El Gaón de Vilna dijo que si él hubiese existido en la época del Ranjal, hubiese viajado hasta donde estaba él solo para besarle los pies. Dijo el Gaón de Vilna, la cual era un sabio impresionante, impresionante. Vamos a empezar con el tema. Estamos en el capítulo 19. Y los elementos de la devoción. Y ya hablamos acerca de honrar los preceptos y ahora vamos a hablar de honrar la sabiduría. Dice, parte de la reverencia al Creador, a Dios, es el honor que se debe rendir a la toira y a los que la estudian. Al respecto, los sabios explícitamente dijeron, todo aquel que honra la Torá, su persona misma será honrada por la gente. Así dice el Pirkei Avot 4:6. Y también dijeron, Rabí Yohanan declaró en el Talmud Sanedrín 102b, porque Ahab fue digno de reinar cuando, eh, ¿por qué Ahab, momento la gente conoce como Ahab, Ahab fue digno de reinar durante 22 años? ¿Por qué? Ahora, para poner en contexto quién era Ahab, Ahab era un rey de Israel que no fue tan bueno. Practicó idolatría, hizo muchas cosas no buenas. Sin embargo, a Akadosh Baruj Hu le dio el mérito de reinar por 22 años. ¿Cuál fue la razón? Mire lo que nos dice Rabbi Yochanan. Porque otorgó honor a la Torah, que fue escrita con 22 letras, como se declara. Ben Hadad envió mensajeros a Ahab y le dijo, todo lo que es precioso para tus ojos, póngalo en sus manos. Y ellos lo tomaron para mí. Ahab respondió a los mensajeros de Ben Hadad, digan así a mi señor el rey, todo lo que mandaste al principio tu siervo, yo lo haré, pero eso no lo puedo hacer. Ahora está en Melahim, primera Melahim 21:9, primera de Reyes. Ahí se narra que el rey de Aram, envió mensajeros a Ahab, rey de Israel, para que le entregara tributo de oro, plata, mujeres, niños, como parte de ese tributo que exigió también dentro del tributo los rollos de la Torá. Pero Ahab se negó a entregar la Torá. Pero a pesar de que Ahab era un individuo no tan bueno y había hecho maldades, eh, había cometido idolatría, se negó a entregar los rollos de la Toira. En opinión de Rabbi Yohanan, ese simple acto de honra a la Torá fue lo que le valió para que Dios le permitiera reinar durante 22 años. Los sabios también dijeron que si una persona viaja de un lugar a otro, no debe poner un rollo de pergamino de la Torá en un costal y colocarlo encima de un burro y luego montar encima de él, sino que debe colocarlo en su regazo. Así indica el Talmud, Berajot 18a. Y también prohibieron sentarse en un asiento en el que hubiera un rollo de toira. Moed Catán 25a. Y así mismo dijeron, está prohibido tirar escritos sagrados incluso sobre alajot, leyes y agador relatos. Así lo trae el Ramban en Mishneh Toira y Hot Sefer Torah 10.5, basándose en Erubín 98a en la Gemara. También prohibieron dejar los textos de los profetas Nehevín y de los escritos que tuvieron encima de los textos de Jumás.
El Humash es la Torá, los 5 primeros libros lo que la gente llama Biblia es la Torá. Y poner encima de la Torá los que tuvieron los escritos no es correcto. Por eso quien tiene un libro de Torá en la casa debe mantenerlo con honor, con respeto, no por ahí en una silla tirado, o que le pongan otros libros encima, o cosas eh, indignas encima. Debe estar en una biblioteca, en un lugar de honor. Esas son prácticas que los sabios prohibieron a toda la comunidad de Israel. Ahora bien, aquel individuo devoto que debe solo aprender de ellas, sino también agregar a ellas con el fin de honrar el nombre del Eterno. Toda persona que teme al Creador también debe practicar estos principios que ayudan a que se crezca en el temor, en la reverencia, en el respeto a Hakadosh Baruj Hu. De esta manera se honra el nombre del Eterno, nuestro Dios. Como parte de este agregado está la limpieza, la pulcritud, necesarias para el estudio de la Torah. También está ahí en el Talmud, Berajot 24b, la cual cuando se estudia Torah o se reza un tefilín, se debe estar pulcro, no mal vestido, ni oliendo a feo, ni en un lugar de mal olor. Se debe estar limpio porque estamos delante de la presencia de Hakadosh Baruj Hu todo el tiempo. De ahí que el siniut no es una cuestión de evitar inmoralidades simplemente. El siniut, o sea, el recato que debe tener la mujer y el hombre para vestirnos, debe ser todo el tiempo porque todo el tiempo estamos delante del rey, de reyes. Y alguien se va a presentar delante de un rey vulgarmente vestido. Son estuyot, tonteras, gente insolente que no sabe que delante de un rey debe vestirse bien. ¿Cuánto más delante de Hakadosh Baruj Hu, nuestro Dios que nos ve todo el tiempo? De ahí el recato aún en los actos pequeños. Por supuesto, en la casa también. Dijo una historia de un hombre que va y le dice al Rebe, eso fue en Inglaterra, le dice, Rebe, me voy para Estados Unidos. Eso fue en la época en que salía el Titanic. Imagínate lo que pasó acá. Era el primer viaje del Titanic. Y entonces le dice al Rebe, me voy para Estados Unidos. ¿Por qué? Le dice el Rebe. Bueno, cuestiones de Parnasá, la cosa está dura por acá. El Rebe le dice, fue una época de una recesión en Inglaterra. El Rebe le dice, me saludas al Dios de Estados Unidos. ¿Qué dice el Rebe? El Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de acá, el mismo Dios de nosotros, Él está en todas partes. Ok, le dice el Rebe, si Dios está en todas partes, ¿cree que no te puede bendecir acá? Igual pasa, en la casa está Dios, en la habitación está Dios, en el baño nos ve también. Por eso la pulcritud en el baño debe ser algo maravilloso. Dicen nuestros sabios, ¿cómo se conoce un hombre sadik? Un hombre recto, un hombre de principios, ¿cómo se comporta en el baño? Ahí donde nadie lo ve. Pero Hakado Baruj sí lo ve. Ahí en el cuarto también, hay que tener recato. No viajó y se salvó. Ese es el fin de la historia, sí. No murió en el Titanic. Ahora, por lo tanto, aunque alguien solo esté pensando, no debe estar en un lugar sucio, por eso en el baño no se meditan en cosas sagradas. Ahí se puede pensar en un negocio, a quién le debe dinero, quién le debe dinero, esas cosas sí. Pero no se debe meditar en cosas sagradas, ya que es un lugar de Ketanim, Gedolim y Ketanim, o sea, de actos que implican suciedad. Los sabios han llamado la atención sobre este punto en varios lugares. Y respecto al honor a los que estudian Toira, un versículo dice claramente, en presencia de la senectud, o sea, de los ancianos, te levantarás y honrarás el rostro del sabio. ¿A qué se refiere al saquén, al anciano? Aunque literalmente también es una persona que tenga la barba blanca, un anciano.
realmente connota sabiduría. A alguien que tiene sabiduría y conocimiento, te levantarás delante de él. De este versículo podemos deducir las diversas expresiones de honor que el individuo devoto ciertamente debe hacer por ello. Los sabios aplicaron este versículo que habla de aquel que honra a los que temen al Eterno. Dice el Tehilim 15:4. Se dice que a Jehoshaphat, rey de Yehuda, quien al ver un erudito de la Toira se levantaba de su asiento, lo abrazaba y besaba, diciéndole: mi maestro, mi guía, que tuvo 103 de. El mismo rey de Israel se levantaba de su trono para saludar a un sabio. Cuando Rabí Seira se había debilitado tanto que ya no podía estudiar, solía colocarse a la entrada de la casa de estudio del Beit Hamidrash con el fin de cumplir con el precepto de honrar al sabio, a levantarse en presencia de un erudito de la Torá. Erwin 28b, de un erudito. Por eso, si alguno ha visto videos de los grandes sabios, generalmente se le besa la mano y se le honra, se levanta uno delante de aquel que es muy sabio. ¿Por qué? Porque estamos honrando la Torá que Hakadosh Baruj Hu le ha dado. Todas esas constituyen prácticas que nosotros podemos comprobar que el Creador desea que se lleve a cabo y respecto de las cuales Él ya reveló cuál es su voluntad, sino que hagamos estas prácticas. Siendo así, el hombre que desee complacer a su Creador debe seguir por este camino y aprender a diseñar nuevas estrategias para hacerlo recto delante de Él. Por eso una persona que no honra a alguien que es mayor que él, que tiene mayor honor o la dignidad que el Creador le ha dado, está deshonrando a Hakadosh Baruj Hu. Lo anterior incluye también el respeto a la sinagoga, al Bet HaKnesset, a la casa de estudio, al Bet HaMikdash. Pues no basta con no comportarse ahí con frivolidad, sino que uno debe comportarse ahí con el mayor respeto y honor en todas sus costumbres y acciones. De hecho, en las comunidades donde hay una observancia muy especial, como debe ser siempre, una observancia como debe ser. Eh, Siempre que alguien visita al Rebbe, va bien vestido, va con sombrero, a la sinagoga no se va mal vestido, al Beja Midrash tampoco, no se habla de temas triviales, se tiene un respeto por el lugar. Nuestros sabios dicen que la madurez de una persona se conoce porque aprende a hacer diferencias y a respetar personas, lugares, cosas y tiempos. Una persona que no logra diferenciar entre una persona y otra, entre un tiempo y otro, entre un lugar y otro, sino que de plano se comporta no bien y no hace diferencias, es una persona muy mal educada, carece de educación, carece de madurez. Significa que tiene su mente muy desnuda y por lo tanto carece de principio. Una persona respetuosa va a ser una persona inclusive agradable, una persona confiable, leal, una persona fiel. Un insolente y un altanero solo respeta por conveniencia. No respeta porque no tiene conciencia de respeto. Y si respeta a alguien es porque espera algo de él o porque necesita algo de esa persona y no lo va a insultar porque tiene que recibir algo. Por eso no es una persona confiable. Ahora,
Después de que desarrollamos el temor a Hakadosh Baruj Hu, el respeto a Dios, junto con el respeto y el apego al Creador, nace el amor a Hakadosh Baruj Hu. Ahora, son tres componentes el amor hacia Hakadosh Baruj Hu: la alegría, la sinja, el apego, el debekut, y el celo, la quina. Este amor consiste en que el ser humano literalmente anhele y desea acercarse al Creador, a Dios bendito. Debe correr detrás de su santidad. Es decir, debe procurar activamente relacionarse con todo aquello que refleje santidad divina. Por ejemplo, una persona que no participa constantemente en el estudio de la Torah, que no se ocupa en crecer constantemente y no estudia, no va a desarrollar ese amor. Porque hay personas que parecen tíos, ¿no? Aparecen de vez en cuando, de tiempo en tiempo aparecen. Algunos aparecen cuando tienen problemas. Otros viven en los afanes de la vida, persiguiendo el dinero. No está mal, pero tiene las prioridades incorrectas. Estudiando estos días lo que los sabios enseñan frente al tema, dice el rabino Ben Sadón, hay gente que no es que no sea, no tenga problemas de fe. No pueden tener fe porque son ignorantes. Y un ignorante no se dice que él tiene problemas de fe, tiene problemas de ignorancia. Es una persona que nunca participa, que nunca estudia, que nunca escucha consejos, que no está ahí en la acción, en el hacer, no va a desarrollar. Dios va a ser como alguien para él, una fantasía o tal vez alguien por allá que no sabe. La gente habla de Dios, pero esa persona está perdida de Dios. Por lo tanto, donde está la santidad, uno debe correr tras ella. Correr a aprender, a una clase, correr a toda práctica que implique santidad, toda práctica buena. Ahora, la santidad que suena un poco religioso, ¿no? La santidad. De la palabra santidad viene la palabra kadosh, kedoshe, kadosh, santo, apartado, consagrado. Eso significa la palabra santo. Un militar, por ejemplo, está consagrado a la vida militar. Hay gente que está consagrada al trabajo. No piensa en otra cosa sino en eso. Hay otros que están desafortunadamente consagrados para el mal. Consagrarse a la santidad es toda práctica que sabemos que es la voluntad de Dios, la cual lo hacemos y ponemos como parte, lo integramos como parte de nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. No es hablar de Dios y decir, Dios, ¿cómo hablar del ejército y nunca pertenecer a él? Somos simples cuenteros del ejército. Pero alguien que diga que es militar no es porque cuenta cuentos del ejército, porque pertenece, ¿vale? Mientras tanto, solo contamos cuentos e historias como para aprender los principios. Pero me refiero a una persona que diga que es militar es porque debe vestir como militar, caminar como militar, comer como militar, vivir como militar, dormir como militar. Si no, sería un cuento nada más. Pues con Dios es igual. Estar consagrado a Dios no es ser una persona extraña, es ser alguien normal, pero con conciencia, con principios. Caminar, comer, reproducirse, trabajar, vestirse, pero sabiendo que lo que está haciendo, primero tiene conciencia divina y segundo, lo hace a la manera que el Creador nos dijo al ser humano, porque entiende los principios, entiende las consecuencias de y el porqué de. Podemos preguntarle a un militar, bueno, ¿por qué se tiene que saludar así? ¿Por qué no saludas?
¿Qué hubo? ¿Qué tiene de malo? No es más deportivo, no es más moderno. Bueno, tienen su jascafá, su filosofía. O te has preguntado, por ejemplo, en la empresa, ¿por qué tienes que colocarte el uniforme que te coloca? ¿Qué tiene de malo? Vas con pantalonetas. Igual la ropa, el pantalón no trabaja por ti, trabajas con tus manos. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, hay una identidad de empresa que exige un uniforme, existe una forma de ser. Y así es todo en la vida. Todo tiene un sede, un orden. Y esa forma de comportarme representa los valores espirituales, morales que yo he aceptado en mi vida. Así que si he aceptado como debería ser vivir como Hakadosh Baruj Hu dijo a toda la humanidad, entonces debo representar al Dios vivo y único, la cual, si yo no tengo conciencia de él, igual existe, e igual me va a pedir cuentas. No es un favor que yo le hago a Dios cuando vivo de la manera en que él me dice. Es un privilegio y un favor que me hago a mí mismo, a mi propia alma. ¿Por qué? Porque en últimas, quien va a sufrir es el ser humano. En últimas, el ser humano tenemos que rendir cuentas a Kadosh Baruj, porque este mundo es de él, mi vida es de él, el oxígeno que estamos respirando en este momento es de él, todo es de él. Y en el momento en que Hakadosh Baruj Hu pida a una persona, se va de este mundo. No hay ciencia, no hay nada que pueda detener la voluntad de Dios. Los seres humanos no somos sino polvo y ceniza. Lo único real es Hakadosh Baruj Hu. Nadie en este mundo tiene su vida controlada. Si Dios pide la vida de alguien, nadie puede detenerlo. Entonces el ser humano vamos a ser tan insolentes a rebelarnos contra el Creador que nos da todo, que solo con un se lleva el alma de una persona y la llama a su presencia. ¿Quién se negará a presentarse? Los sabios dicen que Dios sostiene el mundo con una mano. Es una forma de decirlo, nada más. Dios no tiene mano, pero es para hablar lo todopoderoso que es Akadosh Baruj. Así que el ser humano, ¿de qué se cree? De nada. Dios pone reyes, da finanzas, quita finanzas, da salud, quita la salud, pone todo. Si solo meditáramos en esto, creceríamos en el temor a Akadosh Baruj, en el respeto a Dios. Y no nos comportaríamos con tonteras, siguiendo filosofías tontas, de gente malvada, de gente insolente, con muchas estudió en la vida, muchas fronteras. Tanto como un hombre persigue aquello que desea vivamente, hasta el punto tal que la sola mención del nombre de Dios, cualquiera de sus alabanzas o la dedicación a las palabras de su toira y acerca de su divinidad, es decir, el estudio de la Torah en sí mismo, y además cualquier tema relacionado con la divinidad del Creador, produzcan en él, produzca en nosotros un deleite y un placer intenso, semejantes al profundo amor que siente un hombre por su esposa, o la esposa de su juventud, o por su hijo único, la cual puede hablar con él con evocación, con satisfacción y con goce. Así como dice nuestros sabios en Yirmiyahu 31:19, cuando Dios, nuestro Dios bendito, habla de Efraín. Dice, ¿acaso no es Efraín para mí un hijo querido y un niño de deleite? Que cuanto más hablo de él, más lo recuerdo. Una persona tiene que superarse a sí misma para poder encontrar este punto de amor y goce, de color en la vida y decidir no solo creer, confiar, sino amar también a Hakadosh Baruj. Un estudiante me decía una vez que ella no creía en Dios. Me dijo, ¿podemos hablar de ese tema? Y yo, por supuesto.
Ella me dijo, yo no creo en Dios. Yo creo que Dios no existe. Entonces le pregunté, ¿cómo es la relación con tu papá? No tuve papá. El papá fue un hombre malo conmigo, me abandonó. Entonces le dije, mire, chica, tú no es que no creas en Dios, tú no crees en ti mismo. Por cuanto no tuviste papá, tienes un problema de rechazo, de afecto. Por lo tanto, no tienes una identidad clara en ti. Estás perdida de ti mismo. Entonces, lo más fácil a lograr no entender tus problemáticas emocionales, lo más fácil es decir, no creo en Dios. ¿Por qué? Porque necesitas representar ese dolor, esa dolencia, esa falta de afecto, esa rabia, ese sentido o sentimiento de venganza. Y tienes que canalizarlo hacia algo. Lo más fácil es decir, no creo en Dios. Es una estupidez, fruto de la estupidez mental, que produce los problemas emocionales. La estupidez significa perderse de sí mismo, vivir una vida incoherente. Eso es estupidez mental. Es evidente que el hombre que ama a Dios no dejará de servirlo a Él por ninguna razón. En el mundo, un joven me dijo una vez, estábamos haciendo fila en un banco y el chico estaba detrás de mí. Entonces me dijo, ¿me prestas un lapicero? Se lo pasé. Después me lo devolvió y yo pasé, pagué lo que tenía que pagar, salí, el chico también. Llevaba tal vez 3 metros salido del banco cuando él me alcanzó y me dijo, ¿eres judío? Le dije, sí. Dijo, cuando yo cumpla 18 años, yo también me voy a hacer judío. ¿Y por qué? ¿Cuántos años tenés? Me dijo, 15. ¿Y ahora cuál es el problema? Me dijo, mi mamá no me deja, porque ella dice que estas son tonteras mías. ¿Y por qué razón quisieras hacerte judío? Me dijo, porque no hay ningún pueblo en el mundo que después de tanta persecución y que le quieran quitar su fe, hoy, después de tanto tiempo, todavía veo un hombre como tú. Eso es más que evidente que Dios existe y que el único Dios que hay sobre la tierra es el Dios que los judíos lo saben conocer y lo saben expresar. Yo miré a este jovencito con una satisfacción, le dije, mira muchacho, que Dios te lo conceda si esa es su voluntad y es tu deseo de hacerlo y si esa es la voluntad de Dios. Un muchachito de 15 años, no sé qué pasaría con él, eso fue hace mucho tiempo. Esta es la virtud tan codiciada a la que llegaron los sabios, devotos de antaño. Se llaman Hasidim Rishonim, los primeros piadosos. Por eso cuando alguien hoy en día escucha de un sabio, les aseguro que los sabios de nuestro pueblo de Israel no son nada parecidos a nosotros. Su piedad, su amor por el eterno, su observancia, su santidad es de tal nivel que no podemos nosotros imaginar las disciplinas que tienen. Eran totalmente consagrados al Altísimo. En este sentido, el rey David dice, como un siervo anhela por los cauces de agua, es así mi alma clama a ti. Oh Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré entrar? Así lo dice en el Tehilim 42. Por eso entender la vida de los grandes como el rey David es algo no igual, sin precedente. La gente puede leer algo que una palabra suene parecida a la de hoy, pero ellos eran de una estatura espiritual impresionante. Cuando vemos hoy en día como el Yenuca en Israel es un sabio de esta época, que existe en esta época, en este momento en Israel, que se sabe toda la Torá, que todo el tiempo vive en la profundidad de la Torá.
que cada palabra que habla es sabiduría. Es impresionante. La gente se puede preguntar, ¿existe un ser humano así? Sí, existe. Si el mundo supiera valorar a los sabios de la Torá, sería diferente. Dijo el Yenuka, si el mundo comprendiera que todos los problemas que hay en el mundo es porque no tenemos sagrado templo en Jerusalén. Cuando había templo en Jerusalén, el mundo entero era bendecido. Muchas cosas no pasarían. Por eso necesitamos el Moshiach. Que cuando venga el Moshiach construirá el sagrado templo y el mundo será bendecido. Habrá verdadera paz en el mundo. Hay una historia de un gobernante que entendió un poco estos principios. Y entonces reunió a todos los judíos en la plaza. Cogió una espada, la clavó en la puerta de de una edificación de la plaza, y dijo a todos los judíos, os ordeno a todos que tenéis que estudiar Torá, porque he comprendido que mi bendición, la bendición de mi reino, depende de que vosotros estudiéis Torá. El que no estudie Torá, esta espada pasará al cuello de cada uno de vosotros. La Torá es lo que sostiene el mundo. Hoy no tenemos templo, pero tenemos rezo, tenemos Torá, tenemos cantidades de lugares donde se estudia la Torá. Dicen los sabios que una ciudad importante, dice el Tratado de Megilá, es importante porque en esa ciudad hay 10 hombres estudiando Torá. Si no hay 10 hombres que estudien Torá, esa ciudad no es importante. Y una ciudad puede ser guardada de cualquier calamidad solo si ahí hay Torá. Si nadie en esa ciudad estudia Torá y la gente es malvada, injusta, hace llorar a las mujeres, violan, maltratan, roban al empleado, esa ciudad no tiene razón de ser. Es cuando vienen los desastres a una ciudad. Solo por la Torá. Por eso dicen los sabios que aquel que sostiene el estudio de la Torá es una persona muy bendecida. Muy bendecida. Aquellos que ayudan a nuestros sabios, que sostienen los Batet Kenesiot, Batet Midrashot, para que se estudie Torah, como lo hizo en su momento un señor gobernante en los Estados Unidos. Bueno, no era gobernante, ¿no? Pero su hijo sí fue gobernante. Donde construyó una sinagoga, y no solo una cualquier sinagoga, una de las mejores sinagogas para los judíos de Nueva York, que llegaban de la Shoah, del Holocausto. Su hijo más adelante fue presidente de los Estados Unidos. Y bueno, independientemente de muchas cosas, la bendición económica se manifiesta. Pero hubo otra familia que lo contrario. En la época del malvado Hitler, Isaac Shemot dio por su nombre y su descendencia para siempre. Atajaba a los judíos y los mandaba hacia Hitler. Impedía que los barcos trancaran en Europa o salieran de Europa. Por tanto, tenían que regresar, que salieran de Europa, tenían que regresar y los capturaban los nazis. Esta familia, de hecho, hoy en día secularmente se le conoce como la maldición de esta familia. Y así lo dicen los medios de comunicación, la maldición de esta familia. ¿A qué se refiere? La Torah es tan maravillosa que si entendiéramos lo maravilloso que es y entendiéramos que todos nuestros problemas se solucionan si el ser humano decide servir a Dios. No con tonteras, con idolatría, con inmoralidades. La gente piensa que servirle a Dios es a lo que cada uno se le ocurre inventarse. ¿Acaso una persona se inventa un servicio en una empresa o en las cosas? Todo tiene su orden en la vida.
El Creador desea que seamos seres humanos, no animales. No existe una raza animal llamada humanos. Existen muchos animales en el mundo con diferentes comportamientos. ¿Para qué? Para que vos y yo los miremos a esos animales y entendamos que nosotros somos diferentes a ellos, que somos la creación, la corona de la creación. Pero eso significa que la corona de la creación debe tener un comportamiento adecuado, un orden adecuado, una forma de vivir adecuada. Y Hakadosh Baruj Hu no dejó al azar al ser humano, nos dio instrucciones. Cuando yo comprendo que Hakadosh Baruj Hu, las instrucciones de él me cuidan porque él me ama, entonces en respuesta, ¿qué debo hacer yo? Solo amarlo y agradecerle por tal bondad tan maravillosa. Esto también lo dijo el profeta en Yesayahu cuando dijo, y también dice, mi alma te desea en la noche, mi espíritu en mi interior, yo te buscaré, dijo el rey David, en diferentes momentos me deleitaré de tus preceptos en los cuales amo, y así mismo también tus testimonios son mi deleite, así lo dijo en diferentes Tehillim, Tehillim 63, 7, 60, 26, 9, 63, 2, 119, 47, 119, 24. Solo se puede experimentar cuando hay una relación. Yo puedo experimentar el amor, un hombre puede experimentar el amor de la esposa solo cuando se relaciona con ella, el amor de los hijos, de los padres, cuando se relacionan. Así que la observancia, el amor a Dios, la santidad, es involucrarse, es empezar a comprender que la vida o la dirige las emociones tóxicas, los traumas de la niñez, o la dirige la razón, la conciencia de lo correcto. Eso es lo que hace que el ser humano tenga muchos cortocircuitos en la vida. No viva bien, se case no bien, se una no bien, tenga hijos desordenados. Dicen sus sabios, los hijos correctos se crean desde el momento de la concepción. De ahí se sabe si el alma que va a bajar es un alma no buena. Pero hoy el ser humano es tan ignorante, que ni siquiera toma en cuenta la vida espiritual. Ni siquiera se hace la pregunta que lo que está haciendo está bien o no está bien. Porque como dice el Mishlei 3, aman la tontera, aman la necedad. El rey Shlomo dice, hijo mío, no te fijes en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué mi hogar no está funcionando? Las emociones tóxicas generan enfermedades, la falta de perdón, las no buenas relaciones entre los esposos. Dicen los sabios, el amor de los padres hace que los hijos crezcan seguros y con identidad. Los padres que pelean todo el tiempo, sus hijos son inseguros. Un hombre que maltrata a la mujer, ella maltratará a sus hijos. Y por lo tanto será una generación con problemas, con enfermedades, con pobreza. Esto es lo que debemos comprender. Pero el ser humano, si obedece únicamente a sus deseos, a sus caprichos, a sus tonteras, el fruto de ello va a ser una vida desordenada, una vida de dolor, una vida de sufrimiento. Sufrimiento significa isurim. Viene la palabra sar, que es movimiento. Y viene la palabra musar. No te moviste en pro de los valores espirituales, morales. Entonces, te moviste en pro de la necedad, de la tontera, de tu propia opinión. Entonces, si no te mueves musar en pro de lo correcto, entonces recibirás isurim, hadeshulo. Pero vemos mucha gente así. Mujeres con terribles problemas psicológicos. Pero eso es ansiedad de mostrar el cuerpo. Hombres, pajaritos, picaflor. Decía hoy el rabino Armoni.
La sexualidad no bien llevada en orden genera pobreza. Y una sexualidad desordenada es muestra de un trauma afectivo, tanto para el hombre como para la mujer. Desconocer que tras este cuerpo hay un alma que es intangible, un sistema que se afecta. Y cuando se afecta hay que repararlo. Y si no se repara, la vida que la persona va a tener como fruto de esas ausencias de reparaciones es una vida de traumas. Y en últimas, posiblemente la persona no vivió su vida, vivió la consecuencia de la ceguera espiritual que tuvo y por lo tanto las decisiones que tomó no fueron autónomas, sino dirigidas por su propio trauma, por sus propias presiones emocionales. Y la gente va a decir, bueno, Dios preparó este camino para mí. No, no es Dios, son tus propios problemas, la cual te generaron la consecuencia de ello, en la cual tenías que reparar y no dejar que den fruto. Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué yo sufro en el matrimonio? ¿Por qué yo sufro en esto? ¿Por qué yo sufro en esto? Dios me está castigando. No metas a Dios. Fueron tus propios problemas emocionales que te llevó a decidir incorrectamente. A decidir no por razones, por razonamiento, sino por soledades. Una chica me dijo una vez, yo no encuentro un hombre adecuado. Yo le dije, ¿por qué no estás buscando un hombre de verdad? Está buscando a tu papá en los brazos de tus hombres. Entonces nos damos cuenta que la ausencia de sabiduría trae esos problemas. Léanse los proverbios. Hijo mío, si tú amas la sabiduría, mi corazón estará contento contigo. Inclina tu oído a la sabiduría, porque bien te irá, tu día se prolongará. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Es tan malo eso? ¿Es tan difícil eso? Esto no es religión. Que mi papá me trate bien, que mi esposa me trate bien, que yo trate bien a la esposa, eso es religión. Eso es tan malo, tan difícil. ¿A alguien no le gusta vivir así? ¿Hay alguna mujer que no le guste que el hombre la trate bien, como una reina, como una princesa? Que los ojos del hombre sean solo para ella. Un hombre que la respete con dignidad, como debe ser. Eso es algo tan difícil. Pues eso es lo que enseña la Torah. La Torah enseña a una mujer también a valorar a su esposo, a amarlo, a respetarlo, a honrarlo, a amar a los hijos, a ser buenos ciudadanos, a no robar, a tratar bien al empleado. Eso es lo que enseña la Torah. Cuando la gente critica la Torah es porque no la conoce, porque solo conoce religiones, no conoce una vida de verdad, una vida como el modelo adecuado de lo que siempre ha tenido que ser el ser humano. Hoy en día la gente se impresiona por la inteligencia artificial. ¿Y saben por qué? Porque la inteligencia artificial es el prototipo de lo que debería ser el ser humano. Alguien inteligente, capaz, pensante, razonable, moral, virtuoso. Que cuando la gente se relacione con un ser humano así, diga, oh, vale la pena. Qué maravilla hablar con alguien interesante en la vida. Por eso hay mucha gente que se esfuerza por tener cuerpo, pero no tienen nada que decir. Y todos, sin importar, tenemos una vida que vivir. Y Dios quiere que la vivamos bien, bien, como debe ser. Besrat Hashem, Besiata Ishmaya, que Akadosh Baruj Hu nos ayude cada día, que tomemos conciencia. Amar a Dios no es algo difícil. Amar a Dios es entender lo que Él hace por nosotros. Nos mandó a este mundo con una oportunidad de reparar nuestra vida.
la vida que vivimos en la vida pasada, que posiblemente nos equivocamos. Y en esta vida tenemos que reparar. Por eso las personas con las que conocemos y con las que nos relacionamos. Todos los días nomás mira el cielo como Dios lo pinta para nosotros. Mira los árboles, los pajaritos, mira la salud que tenemos. Mira todo lo bueno que tenemos. Suficiente para agradecerle a Dios la oportunidad y quererlo conocer más allá de lo que vemos, el artista que hay detrás de todo lo que nosotros nos permite observar. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que tengan bonita semana, que regresemos en la próxima clase y que cada día meditemos en todo lo que hablamos. Si tienen preguntas, con mucho gusto las pueden hacer. Pueden escribir ahí en el YouTube o comunicarse, unirse a los grupos de estudio. Hashem decía atención. En este tiempo la gente correrá de aquí para allá. Pero uno de los caminos en el cual la gente va a correr es buscar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el reloj está llegando a su fin. Entonces, nos estamos dando cuenta que las presiones y los deseos solo generan más deseos, más hambre, más presión, más ansiedad. Y en últimas, no curan nada. Así que busquemos la sanación, busquemos la curación de nuestra alma. Y está en Hakadosh Baruj. Porque yo soy Hashem, tu sanador. Dicen nuestros sabios, y esa es la insignia de este mes de Yad. Ani Hashem Rofej. Yo soy tu Dios. Yo soy Hashem, tu sanador, tu Dios, tu sanador. Un abrazo para todos. Que Hashem nos cuide. Que tenga muy buena semana. Chao, chao.